Tomiris, también llamada como Tamiris, reinó sobre los masajetas, pueblo iraní de la Confederación de Pastores Nómadas Escitas de Asia Central, al este del Mar Caspio, y se cree que vivió en territorios de lo que hoy forman estados como Turkmenistán, Afganistán, el oeste de Uzbekistán y el sur de Kazajstán. Es conocida por haber vencido y dado muerte a Ciro el Grande en el verano del año 530 a.C. Heródoto afirmaba que Ciro el Grande deseaba someter a los masajetas, pueblo numeroso y poderoso que vivía más allá del río Araxes, y eran vecinos de los isedones. También se afirma que los masajetas pertenecían al pueblo escita, algo que apoyaban otros eruditos antiguos, e incluso Pablo Orosio afirma que la campaña fue en realidad contra los escitas. Algunas fuentes creían que los masajetas eran realmente los ancestros de los alanos. Jordanes, que los enemigos de Ciro fueron los getas, aunque luego menciona a los godos. Ahora bien, se debe aclarar que los historiadores romanos usaban de forma intercambiable los etnónimos getas y godos para aumentar la confusión en la antigüedad. Los griegos usaban el término escita de forma generalizada para referirse a todos los pueblos que vivían al norte del Danubio y del Bósforo cimerio. Indudablemente Casiodoro utilizó dichas palabras de forma similar en sus escritos. Jordanes menciona como fuente a Pompeyo Trogo, pero historiadores modernos creen que probablemente se basó más en Casiodoro y su obra perdida Historia de los Godos. De manera similar, Orosio también influyó en Jordanes. Los masajetas ocupaban la mayor parte de la llanura que existía al este del Mar Caspio. El llamado Araxes actualmente se refiere al río Aras, que discurre por el Cáucaso. Los pueblos escitas eran conocidos por educar a mujeres de valor excepcional, no menor al de sus contrapartes varones, muchas de ellas reinas entrenadas en el arte de la guerra. Según Heródoto, Ciro deseaba desde hacía mucho luchar contra este pueblo, pues se sentía inmortal e invencible al haber derrotado a todo enemigo que lo había enfrentado. Jordanes también afirma que Ciro se había vuelto soberbio. Justo en ese momento, el rey de los masajetas había muerto y su viuda, Tomiris, le había sucedido en el mando. Ciro le mandó mensajeros a la reina con el pretexto de querer casarse con ella, pero Tomiris no cayó en sus halagos, sabedora de que el rey persa deseaba su reino y no a ella. Así, al entender que sus mensajeros no conseguirían nada, Ciro marchó con su ejército hacia el Araxes y se preparó para luchar contra los masajetas. Tendió un puente sobre el río y levantó torres sobre los pontones que lo atravesaban. Mientras todo esto sucedía, Tomiris le envió un mensajero al rey persa, lanzándole una poderosa advertencia. Ante esto, Ciro reunió a sus generales y les pidió consejos. Todos le aconsejaron dejar a Tomiris y a sus guerreros entrar en su reino. Solo Creso se opuso, aconsejándole que la fortuna es como una rueda, a veces favorable y otras no. Por eso, si perdía la batalla, podía perder también su reino, pues unos victoriosos masajetas no se detendrían e invadirían todo el imperio aqueménida. En cambio, si ganaba en territorio propio, era una victoria menor en comparación a invadir y vencer al propio reino de Tomiris. Además, se consideraría vergonzoso que el poderoso rey persa se retirara ante una mujer. Por eso era mejor avanzar y hacerlo retroceder. Siguiendo el consejo de Creso, el rey persa avisó a Tomiris que cruzaría el río y se retiraría, lo que la reina de los masajetas respetó. Luego envió a su hijo y heredero Cambises II y a Creso a Persia con órdenes de tratar bien a su asesor si la campaña iba mal. Ciro cruzó el río y levantó un campamento, preparando un suntuoso banquete de carne de ovejas, cabras y vino. Tomiris no aprovechó su ventajosa posición y permitió a sus enemigos cruzar, aunque fácilmente pudo impedirlo, pues confiaba plenamente en sus habilidades militares y deseaba impedirles la retirada, dejando el Araxes a sus espaldas. Luego, fingiéndose atemorizado, el ejército persa se retiró a la otra orilla, dejando una guarnición formada por tropas, consideradas inútiles, mientras las sanas estaban a salvo. Fue entonces cuando un tercio de los masajetas atacó el campamento y masacraron a los guardias después de una feroz batalla. Otras fuentes dicen que el ejército persa se retiró después de levantar el campamento, y fue entonces cuando el príncipe los persiguió con un tercio de sus guerreros. De todas formas, los masajetas se divirtieron con el banquete hasta dormirse, seguros de su victoria y estando poco acostumbrados al alcohol. Así, los masajetas ya estaban vencidos por el vino antes de luchar nuevamente. Durante la noche, los persas aprovecharon para atacarlos, matando a muchos y capturando a otros, entre ellos a Espargapises, hijo de Tomiris, aunque otros dicen que el príncipe fue muerto en la acción, junto con todos sus compañeros. Jordanes dice que fueron los parnos quienes abrumaron y dieron muerte al príncipe tomando un gran botín. Según Heródoto, al enterarse de la derrota de su hijo, la reina envió un mensajero a su enemigo, advirtiéndole que él poseía una sed de sangre insaciable
y que no se alegrara de un éxito conseguido mediante el engaño y el alcohol, recomendándole retirarse de su reino y liberar a su hijo. En caso contrario, juraba por el sol que saciaría su sed de sangre. Ciro desestimó las advertencias, mientras que el hijo de la reina, una vez pasada su borrachera y reconociendo su captura, pidió ser liberado de sus ataduras, lo que fue concedido. En cuanto pudo, el príncipe de los masagetas se quitó la vida. Después de estos hechos, Tomiris se preparó para lavar su dolor, el de una madre o de una reina, como se quiera, con la sangre del enemigo en lugar de con lágrimas. Reunió a todos sus guerreros y presentó batalla a Ciro, siendo el enfrentamiento más sangriento librado por pueblos no griegos. Según Heródoto, primero se dispararon flechas a la distancia hasta agotarlas, y luego cargaron los unos con los otros, luchando en un combate cuerpo a cuerpo con espadas y lanzas por un largo tiempo, sin que ningún bando se diera terreno. Finalmente los masagetas se impusieron, y la mayoría de los persas murieron, incluyendo el mismísimo Ciro. Polieno da una versión diferente, en que los masagetas eran perseguidos constantemente por los persas y abandonaron su campamento, dejando un rico festín con mucho vino allí. Los victoriosos persas se pusieron a celebrar durante la noche, lo que fue aprovechado por Tomiris para atacar y masacrarlos, incluyendo a su rey. Sexto Julio Frontino, por su parte, creía que ambos ejércitos libraron un combate indeciso hasta que los masagetas se retiraron fingiendo miedo, siendo perseguidos a un desfiladero que conocían bien. Allí utilizaron el terreno para contraatacar y vencer a los persas. Justino señala que la batalla sucedió poco después de la derrota del hijo de la reina y los masagetas lograron ganar mediante un engaño similar al usado antes por los persas. Orosio dice que Tomiris fingió desesperación por la anterior derrota y se retiró, atrayendo a sus confiados enemigos a una emboscada en un estrecho desfiladero entre las colinas. En la batalla murieron 200.000 persas con su rey, sin que ninguno escapara para llevar las noticias de la derrota. Jordanes sostiene que la reina reanudó la batalla después de la muerte de su hijo, abrumando a sus enemigos y tomando un gran botín. Luego, habrían cruzado el río para invadir lo que el cronista llama Mesia y fundó la ciudad de Tomis, actual Constanza. Heródoto dice que Tomiris llenó un odre de cuero con sangre humana y luego buscó el cadáver del rey enemigo en el campo de batalla. Cuando lo encontró, sumergió su cabeza en la sangre diciendo: aunque estoy viva y te he derrotado en la batalla, tú me has destruido, llevándote a mi hijo con engaño. Pero tal como lo amenacé, te doy la sangre suficiente. Otros autores, como Orosio, afirman que proclamó: te satisfago con la sangre con la que estaba sedienta y de la cual durante 30 años nunca te has saciado. La victoria volvió a los masagetas un pueblo famoso por su valor, y la leyenda de la reina Tomiris comenzaría a crecer hasta nuestros días. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.